Hoy vamos a hacer la revisión a una investigación hecha por Efraín Suk, periodista de Quinto Elemento Lab, que retrata muy claramente cómo México es un estado fallido. Y antes de que brinquen, que hagan coraje, no es un estado fallido realizado o encumbrado o estructurado o armado, originado por el gobierno de Cotton Head. Aquí muchas veces hemos hablado de lo que es un estado fallido. Es un estado fallido que nace a raíz de estas malas administraciones durante décadas y que conllevan a que toda institución emanada de este estado fallido pues se encuentre permeada por la corrupción, por la impunidad y por los casos de abusos de poder. De hecho, esta investigación que vamos a ver habla sobre una situación en el estado de Nayarit en el año 2017 y cómo fue un año que se convirtió en un parteaguas para la situación de inseguridad que vive el estado. Entonces, pues para todas las personas que vengan y digan, ay no, ya va a empezar a hablar mal del gobierno del Cotton Head, pues no, hay que aclararlo. Esto es el ejemplo claro de cómo las instituciones, cómo las personas que integran estas instituciones, pues ocupan estos cargos pues, para satisfacer sus intereses personales y no los intereses de las ciudadanías. Cuando el Estado utiliza esta herramienta de control que es la seguridad, lo que hace es que genera estas situaciones de violencia y de delincuencia, pues para hacer creer a las personas que lo que más necesita pues es más seguridad. Y en los estados-nación, con los modos de producción capitalista, la seguridad se convierte o se traduce en más control sobre la ciudadanía. Vamos a revisar esta nota sobre el estado de Nayarit y pues vamos a ir comentando estas ideas, y también demuestra cómo el pueblo organizado, cómo la ciudadanía organizada, al ver la inacción del Estado, de las instituciones del Estado, pues tiene que movilizarse y tiene que buscar soluciones. Mucho antes de la llegada del Cotton Head al gobierno de México, las personas, los colectivos, la sociedad víctimas de la desaparición forzada ya se organizaban, ya buscaban a sus desaparecidos, ya hacían estos recorridos a través del territorio mexicano, y la exigencia a los gobiernos en turno era la misma, que se pusieran a trabajar para encontrar a sus familiares, a sus seres queridos. No es nuevo que los colectivos y las organizaciones civiles exijan a los gobiernos que se pongan a trabajar, y demuestra y desmonta nuevamente el discurso del presidente Cotton Head de que este es un acto de politiquería para golpetear a su gobierno. La madrugada de ese viernes 8 de septiembre de 2017, unas 8 personas bajaron de las 2 camionetas que se estacionaron frente a la casa ubicada en el poniente de Tepic, Nayarit. No tardaron más de 25 minutos dentro del lugar. Ese tiempo fue suficiente para que activaran su operativo de desaparición de personas. Janet Ramírez no olvida esa madrugada. A punta de golpes de marro, uno de los hombres tumbó la puerta principal. Cuando trataba de derribar la segunda puerta, amenazó a José Antonio Ramírez. Iban por él. No había duda. El hermano de Janet se sentó en un sillón y agarró un palo como para defenderse de lo indefendible. Ella se encerró en una habitación junto con su madre y otros 4 familiares. Cuando se lo llevaron, José Antonio tenía 30 años. 6 años después, su familia sigue sin saber por qué fueron por él, por qué lo desaparecieron. En 2017, Nayarit se convirtió en un epicentro de la desaparición. Tan solo en la semana del 4 al 10 de septiembre de ese año, además de José Antonio, al menos otras 19 personas fueron desaparecidas en la ciudad de Tepic. Este número surge de una base de datos elaborada por Quinto Elemento Lab, a partir de fichas de búsqueda públicas, entrevistas a familiares
informe de organizaciones civiles y documentos oficiales. Los datos también muestran que entre junio y septiembre de 2017, al menos 15 episodios masivos en los que se llevaron del mismo lugar y día a entre 2 y 5 personas. A diferencia de Acapulco, Tijuana o Matamoros, los habitantes de Tepic no sabían lo que era vivir en un territorio herido por la ausencia de los desaparecidos. Tenías la confianza de mandar a tu niño en la noche a la calle, de salir ya tarde sin ningún problema, porque no había tanto levantón, no había tanto enfrentamiento, no había tanto tiroteo, recuerda Janet Ramírez. En Tepic, la desaparición de personas llegó como una luz a partir de junio de 2017. El efecto expansivo de esa violencia también se sintió en los municipios vecinos de San Blas y Xalisco. Eso es lo que muestran los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, analizados por Quinto Elemento Lab. Durante una década, de 2006 a 2016, en promedio, 18 personas fueron desaparecidas al año en todo el estado. Para 2017, esa cifra se multiplicó. Tan solo entre junio y septiembre, se dejó saber de 150 personas. Los datos oficiales reconocen a 221 víctimas durante todo ese año, aunque el conteo de Quinto Elemento alcanza las 250. En el caso de José Antonio, así como en 47 personas más, existen evidencias de que se trata de desapariciones forzadas. Es decir, habrían sido cometidas por servidores públicos de la Fiscalía General de Nayarit, su cuerpo de élite, la Policía Nayarit o alguna policía municipal, según documentó la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mexicana Ideas, así como litigio estratégico, al entrevistarse con un centenar de familiares de las víctimas. Llegaban en camionetas blancas, con marros de cemento, golpeaban las puertas, tenían identificados a los jóvenes, preguntaban por ellos en las casas y los sacaban. Tenían a personas que los apuntaban en la calle como «es él», recuerda Cristina Lozano, quien hasta mayo de 2022 era abogada en Ideas. El despunte de las desapariciones ocurrió después de la elección de la gobernatura de Nayarit, el 4 de junio de 2017. Ese día, el Partido de la Revolución Institucional, al que pertenecía el mandatario en turno Roberto Sandoval, perdió frente al candidato del Partido Acción Nacional, Antonio Echevarría. Los eventos de desaparición de personas cayeron con la misma intensidad a finales de septiembre, cuando Sandoval dejó el cargo. 6 años después de que Nayarit sufrió varios episodios de desapariciones masivas y forzadas, las investigaciones no avanzan a nivel estatal, pero tampoco en el ámbito federal. Las mismas familias han identificado que algunos de los presuntos perpetradores continúan trabajando para la Fiscalía General del Estado y para otras policías en la entidad. Los relatos de las familias son similares. Los agresores casi siempre llegaban en 2 camionetas Honda CRV de color blanco o color claro, en algunas ocasiones en una Jeep Patriot y una Tacoma. Entraban a los domicilios o establecimientos comerciales, tomaban a las personas que tenían claramente identificadas y las subían a las camionetas que estaban equipadas con códigos. Así se les llama a las luces rojas y azules que llevan algunos vehículos de seguridad. El jueves 22 de junio de 2017, ocurrió uno de los primeros episodios de desaparición masiva registradas en Nayarit. Por lo menos a 11 personas se las llevaron por la fuerza. 6 de ellas las sacaron de su domicilio o de un establecimiento comercial. Los registros realizados por colectivos de búsqueda en Nayarit señalan que ese día podrían haber desaparecido hasta 21 personas. Ese día, después de las 18:30, en 3 camionetas se llevaron a Alejandro López Jara, a otros 3 hombres y a una mujer, y una rebasaba los 25 años. Los 5 acababan de coincidir en el mismo domicilio del fraccionamiento Villas del Prado, al sureste de Tepic. Rosa María Jara, madre de Alejandro, recreó lo que sucedió a partir de testigos de la escena. Su hijo se encontraba en una moto, junto con otro muchacho. Estaban a punto de irse, cuando los embistió una camioneta Jeep Patriot negra. Acompañando ese vehículo iban 2 más, una Tacoma gris y una CRV blanca. A no más de 4 kilómetros de ahí, casi media hora después,
Una escena similar sucedió en un domicilio del fraccionamiento Jacarandas. 3 hombres fueron llevados a la fuerza en los mismos vehículos. Se presume que nuestros hijos iban arriba de las camionetas todavía, dice Rosa María Jara. Cerca de las 10 de la noche de ese día, también en 3 camionetas llegaron por 2 jóvenes más en la colonia Lagos del Country. Uno de ellos era Santiago Eloy Pérez Reyes, de 28 años. Se lo llevaron, señora, gente de la fiscalía, le dijo Alejandra Pérez Reyes, su hermana, una persona que respondió a su pedido de ayuda en redes sociales. El registro de la ubicación del celular de Alejandro López Jara, que las autoridades han mostrado a su madre, permite ver el movimiento del comando de los fraccionamientos Villas del Prado a Jacarandas. La madrugada del 25 de junio, los vehículos, una camioneta negra, una roja y 2 blancas con vidrios polarizados y sin placas, fueron vistos en el fraccionamiento Jacarandas. Al menos se habría llevado a 3 jóvenes. En agosto de 2017, las desapariciones continuaron. El 13 de ese mes, un comando armado llegó a una fiesta en la colonia Miguel Hidalgo, a unos 500 metros de la fiscalía. Tania Guzmán, de entonces 23 años, estaba fuera de la casa y miró las 3 camionetas en las que llegaron aquellos hombres. Corro y me meto a la casa donde estábamos. Subo al segundo piso y lo primero que hago es meterme debajo de la cama, pero no cabía. Entonces no tuve otra opción más que meterme en el closet. Cuando decidió salir de su escondite y bajar las escaleras, se enteró de que el comando se llevó a su papá, Rogelio Guzmán, de 47 años, y a Jesús Antonio Pinzón, de 23. Un par de días después, cuando intentaban tramitar la denuncia por las desapariciones, Tania y su mamá vieron salir de las instalaciones de la fiscalía a 2 de las camionetas en las que se llevaron a Rogelio Guzmán y a Jesús Antonio, la CRB blanca y la otra gris. La última ola de desapariciones masivas de ese 2017 ocurrió 4 días después de que el priista Roberto Sandoval le entregara el cargo como gobernador al panista Antonio Echevarría. El 23 de septiembre de 2017, al menos 7 personas fueron desaparecidas en Tepic. En uno de los casos, los perpetradores vestían uniformes de la Policía Municipal, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitida en 2021. No eran casos aislados, dice Alejandra Pérez, hermana de Santiago Pérez. El 90% de las víctimas estaban relacionadas entre sí de alguna manera. Tenían amigos en común, vivían en fraccionamientos específicos, Jacarandas, Lagos del Country, Villas del Roble, también en las colonias 2 de Agosto, Villas del Prado, Lomas de Laguna y El Rodeo. La mayoría están en el sureste de la ciudad, a menos de 5 kilómetros de la misma fiscalía. El exfiscal Edgar Beitia Cambero es un hombre de semblante recio, con un prominente bigote, de palabra fuerte y arrogante, que construyó su carrera política de la mano del priista Roberto Sandoval, quien ocupó la presidencia municipal de Tepic en 2011, y lo designó, primero, director de tránsito y después secretario de Seguridad Pública. También lo hizo su compadre. Al llegar a la gubernatura, en septiembre de 2011, Sandoval nombró a Beitia subprocurador. En 2013 lo designó fiscal general del estado de Nayarit. La fiscalía fue su reino hasta el 20 de marzo de 2017, cuando fue detenido en San Diego, California. La acusación de las autoridades estadounidenses, que Beitia aceptó, indica que, al menos desde 2013, el entonces fiscal y un grupo de policías corruptos protegían al cártel liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2. Incluso, atacaban a sus rivales a cambio de millones de dólares de sobornos que recibía mes con mes. También iniciaron su propio emprendimiento criminal, abusando de su cargo y sumando alianzas con servidores públicos de otras instancias, jueces y notarios, para despojar a los pobladores de propiedades que le interesaban, como reveló una investigación publicada en 2019. El ocaso de Beitia comenzó el 9 de febrero de 2017, en un operativo hollywoodesco en el que elementos de la Secretaría de Marina, desde un helicóptero Black Hawk, atacaron una casa en la colonia Lindavista al noreste de Tepic. Ahí, supuestamente estaba Juan Francisco Patrón Sánchez,
líder de los H, grupo criminal que operaba principalmente en Nayarit y surgió del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. De acuerdo con el exsecretario de Seguridad de Nayarit, Javier Herrera Valles, y un análisis del contexto realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda en 2022, Beitia decidió entregar al cártel Jalisco Nueva Generación el control de Nayarit. Ese nuevo pacto duró hasta que el fiscal fue detenido en San Diego, Estados Unidos. Casi 3 meses después de su detención, los operativos para desaparecer personas comenzaron a ser cada vez menos recurrentes en Nayarit. Ninguna autoridad ha podido explicar por qué las desapariciones se dispararon de junio a septiembre de 2017. La información que ha recabado las propias familias indican que dentro y fuera de la fiscalía había una disputa por el control del trasiego y venta de droga. En una entrevista realizada en marzo de 2018, el exsecretario Javier Herrera Valles afirmó que, después del asesinato de Patrón Sánchez, Beitia buscó quedarse con el control del Estado y que, al ser detenido, un grupo de sus 2 elementos de la fiscalía se quedaron cometiendo atrocidad y media. Semanas después, en una reunión con diputados locales, Herrera Valles reiteró que en el clima de violencia que vivía Nayarit habría estado involucrados 3 grupos distintos. Los H, agrupados en torno a Yair Patrón, hijo de Juan Francisco Patrón, elementos de la fiscalía, en particular el comandante Luis Antonio Torres Valdivia, que salió con Juan Martínez Rivas alias el H-18, y el cártel Jalisco Nueva Generación, con quienes Beitia había pactado antes de ser detenido. En un reportaje publicado en la revista Proceso en 2017, señala que Torres Valdivia era cercano a Edgar Beitia Cambero, desde que este era secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic. Esta cercanía continuó cuando Beitia fue nombrado fiscal general del Estado. En 2019, Beitia se declaró culpable de conspirar con el grupo de Patrón Sánchez para traficar drogas en Estados Unidos. Tuvo una condena de 20 años en una prisión federal de ese país y ha dado información a las autoridades estadounidenses relacionada con el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto o Copetechet, y de Genaro García Luna, quien fue titular de la Policía Federal bajo la administración de Borolas, del usurpador Borolas. Vean nada más, banda, cómo seguimos viendo esta situación de que en realidad, como siempre se ha manejado aquí en este canal, pues los cárteles en realidad no existen, ¿no? Los cárteles no existen, son estos grupos de políticos, estos grupos de autoridades, entre comillas, y de grupos, por más que aquí o por más que en otros medios pues se siga mencionando a estos grupos delictivos, incluso aquí en el canal pues sigamos mencionando estos grupos delictivos, pues mientras quienes no aparezcan tras las sombras, los verdaderos financiadores, los verdaderos los verdaderos jefes, no encuentro otra palabra como decir, todos estos que les dan dinero, que los mueven, que les buscan los contactos a nivel internacional, mientras ellos nos saquen la verdadera cara, y que lo más seguro es que sigan siendo políticos de muy alto rango, o que sean empresarios de los más ricos de México, los más poderosos de México, pues seguiremos nombrando a estos grupos delictivos como si fueran entes nacidos del trabajo duro y el esfuerzo diario de las personas para sobrevivir a este mundo cruel. Pero pues si nos damos cuenta que el Estado es parte importante del funcionamiento de esta maquinaria delictiva, pues obviamente hay alguien más, hay otros personajes más fuertes todavía dentro de esta gran maquinaria que es la delincuencia organizada. El exgobernador nayarita Roberto Sandoval no tuvo mejor suerte. En 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra por presuntamente haber recibido sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación a cambio de protección e información. En México, la Fiscalía General de la República inició una investigación en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde junio de 2021, Sandoval se encuentra en prisión a la espera de que se inicie su juicio.
Quinto Elemento Lab buscó a la Fiscalía General de la República para conocer si Beitia y Sandoval están siendo investigados por las desapariciones forzadas que ocurrieron en Nayarit en 2017. No se tuvo respuesta. También se solicitó entrevista con las autoridades de la Fiscalía General de Nayarit y el resultado también fue el silencio. Familiares de personas desaparecidas en ese 2017 identifican con nombre y apellido varios de los elementos de la Fiscalía que presuntamente realizaron las desapariciones. En 6 años han visto a uno de ellos jubilarse. Supieron que otro fue asesinado junto con su escolta. Sobre un par saben que continúan en instituciones de seguridad públicas distintas a la Fiscalía General o unidades especiales de la misma Fiscalía. También han visto pasar las investigaciones de manos de la Fiscalía General Estatal a la Fiscalía General de la República. Aún así, no hay avances sustanciales. Janet Ramírez dice que el corazón le avisó que aquel cuerpo era el de su hermano José Antonio. Era febrero de 2018. La noticia le llegó por el chat de WhatsApp del colectivo en el que participa. Por nuestros corazones y una búsqueda de amor. Dijeron que uno de los cuerpos recuperados en una fosa clandestina recién encontrada, en la localidad de Testarazo, Jalisco, tenía una placa metálica. Su hermano llevaba una en el brazo izquierdo. Personal de la Fiscalía General del Estado se lo confirmó 7 meses después. La suerte de José Antonio fue la misma que las de 18 personas desaparecidas entre el 13 de agosto y el 8 de septiembre de 2017. Sus cuerpos fueron recuperados en 3 entierros ilegales encontrados en la misma zona del municipio de Jalisco. De un cuerpo que se encontraba en una de esas fosas, no se pudo averiguar la fecha de desaparición. 6 cuerpos más siguen como no identificados. En Nayarit, las fosas brotaron y brotaron desde 2017, año en el que se encontraron 6 entierros ilegales de los que se recuperaron 18 cuerpos. Al año siguiente los hallazgos fueron masivos. Al menos en otras 7 fosas se ocultó 55 cuerpos. En 2019 se encontraron 4 más con 36 personas fallecidas y en 2020 una con 9 cuerpos. Todas las víctimas habían sido desaparecidas entre junio y octubre de 2017. Según identificó Quinto Elemento Lab, a partir de un documento de análisis de contexto elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, entrevistas a familiares y respuestas de transparencia otorgadas por la Fiscalía Nayarita. Hasta junio de 2023, de los 118 cuerpos hallados en fosas, 42 no habían recuperado su identidad. Las fosas revelaron parte del modus operandi de los perpetradores. En cada una de ellas se encontraron personas que fueron sustraídas en el mismo lugar, el mismo día o en días próximos. 2 personas que lograron escapar de los captores y contaron a familiares y autoridades lo ocurrido, aseguraron que las víctimas las retenían en casas de seguridad por días. Ahí, todas eran torturadas. Las mujeres sufrían violaciones. Después, los llevaban a parajes aislados, aunque de fácil acceso. Algunos no llegaban con vida y quienes sí, eran asesinados a tiros en el lugar. La mayoría de las fosas clandestinas fueron encontradas en el municipio de Jalisco, cerca del aeropuerto de Tepic, y espaldas de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. En enero de 2018, en ese lugar se localizaron 3 entierros ilegales, en los que se recuperaron 33 personas que habían sido desaparecidas entre el 3 y el 20 de junio de 2017. 8 de las 9 víctimas del 22 de junio fueron enterradas juntas. Una en una fosa descubierta en enero de 2019 en el Pantanal, a unos 7 kilómetros del aeropuerto de Tepic. Ahí mismo estaban 3 hombres a quienes se llevaron el 25 de ese mismo mes y otras 7 personas que hasta mediados de 2023 no habían sido identificadas. Con las fosas también se han desenterrado indicios sobre los posibles perpetradores de las desapariciones. En un análisis de la Comisión Nacional de Búsqueda, se menciona que en los entierros encontrados en mayo de 2018 había uniformes de la policía de Nayarit. Pues bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte. Ya saben que esta es una revisión de estas notas. Esta nota es un trabajo periodístico de Efraín Zuc para Quinto Elemento Lab. Vamos a seguir retomando estas notas,
es importante. Y es importante pues para también generar esta comparación de discurso de que es un problema que venimos arrastrando por años y que siempre ha sido denunciada y que los mismos familiares de las víctimas son quienes se han puesto a trabajar y a remover mar y tierra, y que no es exclusivo de este gobierno, ni la desaparición ni la búsqueda, y que no es exclusivo de este gobierno que las víctimas de las desapariciones les reclamen a las autoridades competentes, tanto a las fiscalías como a la Secretaría de Seguridad o como al mismo presidente en turno, ¿no? Hay que también desmantelar esta otra narrativa que pretende pues colocar el gobierno de Cotton Head de que todo aquel que se manifieste por alguna problemática que le aqueja, pues eso es golpeador, ¿no? Aquí tenemos esta claro ejemplo de que el pueblo organizado, al verse imposibilitado, pues tiene que recurrir tanto a la acción como a la manifestación y a los reclamos, no importa quién esté en el poder. Mientras sigamos teniendo un estado podrido, un estado fallido, mientras no luchemos como sociedad para desmantelar todas estas instituciones podridas creadas por décadas, pues vamos a seguir en la misma sintonía. Les deseo lo mejor, nos estamos escuchando en el próximo Sin Edición.